Segunda sesión de grabación con relación al tema de la pérdida de la cosa que se debe. Hablamos de la pérdida del cuerpo cierto que se debe. Hablamos necesariamente de que comporta la pérdida del cuerpo cierto y que el cuerpo cierto perece por fuerza mayor o por caso fortuito. Mencionamos las disposiciones al respecto, que son las que trae el artículo 64 del Código Civil. Habla sobre el cuerpo cierto, habla sobre la pérdida de la cosa a través de un fenómeno anónimo, irresistible o imprevisible. Cuando mencionamos el fenómeno que nos ocupa, necesariamente, reitero, hablamos de las obligaciones de dar. Y por esta situación hablamos de un fenómeno convencional, vale decir, de un fenómeno contractual. Aplicamos esta situación a la responsabilidad civil contractual. Cuando me comprometí a entregarle el caballo clavileño a María Paula, hicimos un contrato de compraventa. De manera que mi responsabilidad es una responsabilidad contractual. No estoy hablando de la responsabilidad extracontractual que menciona el artículo 2341, que por mi culpa o por como fenómeno de un delito que infiere daño a una persona, cometo ese daño y debo pagar daños y perjuicios. No, el fenómeno es típico de responsabilidad civil contractual. Las normas que regulan el efecto de esa responsabilidad civil contractual están contenidas del 1602 al 1617, que serán tema o que son tema del segundo curso de obligaciones. Sin embargo, me permito hacer alguna referencia a disposiciones como la del 1604, ya lo hice con el 1605, 6 y 7, para que ustedes entiendan lo siguiente. En los contratos, particularmente en los contratos en donde ambas partes reciben beneficios, como los contratos bilaterales, los contratos onerosos, los contratos conmutativos, cada parte cumple una prestación. O sea, cada parte es deudora del cumplimiento de las prestaciones. Ello implica que la conducta del vendedor implica entregar la cosa. La conducta del comprador implica pagar el precio. Son obligaciones recíprocas, surgen del contrato de compraventa. Y la disposición del 1604, en el primer inciso, regula el fenómeno de la responsabilidad cuando existe culpa en materia contractual de cualquiera de los contratantes. ¿Qué dice la disposición del 1604? Lo siguiente. El deudor, no el responsable, sino de culpa lata, o sea, culpa grave, en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. El responsable de culpa leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y el responsable de la culpa levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. De manera que la disposición del 1604 en materia de responsabilidad contractual nos enfrenta al cumplimiento de obligaciones por parte del contratante y nos enfrenta a saber si en determinado contrato ese negocio jurídico se hace en beneficio recíproco de los contratantes. Contrato bilateral, conmutativo, contrato oneroso, compra-venta. Yo entrego la cosa y me pagan el precio. Arrendamiento, yo entrego el uso y el goce del apartamento y me pagan canon de renta. Hay un beneficio recíproco. ¿Qué sucede si el arrendatario no paga el canon de renta?
incumple. Entonces examino si incumple con culpa. Y si esa culpa es una culpa de las previstas en el 1604. ¿Y cuál es esa culpa por la cual él responde? Como el contrato es de beneficio recíproco para ambos contratantes, la culpa es leve y responde en los términos de la culpa leve, tal como lo dice el artículo 63 que refiere la teoría tripartita de la culpa. De manera que si el arrendatario no paga, incumple el contrato y no paga porque su acto culposo es por lo menos de culpa leve, responde. No podrá decir, no pago porque no tengo bienes con que pagar, porque esa actitud no es una actitud que exculpe su responsabilidad. Él debe pagar. En los contratos en que se hacen para beneficio no de ambos contratantes, sino para uno solo de los contratantes, puede suceder que ese beneficio sea para el acreedor o puede suceder que el beneficio sea para el deudor. Cuando el beneficio es para el deudor de la entrega de la cosa que tiene que devolver, hablamos de generalmente un contrato de comodato, que es gratuito. Hablamos de un contrato de pronto de mutuo, sin intereses, porque es gratuito. Hablamos de un contrato de depósito gratuito y la única persona que recibe beneficio es el comodatario. Me dice Natalia, présteme el caballo clavileño para lucirlo en la feria de Buga, el 20 de julio. Y yo le entrego el caballo clavileño, no le cobro, es un contrato de comodato, el contrato es gratuito. ¿Quién es la única persona que se beneficia? Natalia. Y por ese motivo, la conducta de Natalia, en los términos del 1604, es que ella debe responder de todos los actos, de todos los descuidos, de toda la negligencia, de toda la imprudencia en grado sumo. Tiene que ser muy avisorada en el cumplimiento de sus obligaciones. Si ella llega a su finca después de la cabalgata, un poquito pasada de copas, se apea del caballo y lo deja suelto. Y el caballo penetra en un bosque y se pierde, porque la comodataria no lo dejó guardado, perfectamente acomodado en el establo, en el corral, en el potrero. ¿Será que su actitud es una actitud de culpa? Sí, es una actitud de culpa. No fue cuidadosa, no fue diligente, no fue previsiva. Y simplemente incurrió en una actitud de culpa, así sea la más pequeña. Dejó el caballo suelto, responde. Porque el 1604 le dice cuál es la medida de su responsabilidad en esa materia de la culpa. Si por el contrario, el contrato es un contrato de depósito en donde solamente se beneficia el depositante. Vivo en una parcelación puerta con puerta con María Paula. Tengo 2 carros, ella no tiene sino un solo carro. Me gano el baloto y compro un muy buen carro. Y le digo a María Paula, oiga vecina, como usted tiene espacio en su garaje, ¿por qué no me permite que yo guarde el carro? Y ella me dice, claro vecino, sin ningún problema, usted guarde el carro. Y yo le digo, tenga las llaves y le ruego un favor, usted está prendiendo día por medio del carro para que no se dañe. Y ella dice, perfecto. Y guardo el carro en el garaje de mi vecina, que es María Paula, que me ha prestado ese garaje para que yo lo guarde. Ahí hay un contrato de depósito y el contrato es gratuito. No es que María Paula me esté cobrando por el contrato, porque si ella me cobra, entonces hablamos como una especie de contrato de parqueadero, de prestación de servicios. Y entonces el contrato no sería un contrato unilateral, sino que sería un contrato bilateral. Y las condiciones son distintas. María Paula le permite a su hermano menor, que tiene 17, 18 años de edad, que aprenda a manejar carro en mi vehículo.
cuando ella, en virtud del contrato de depósito, ni lo puede usar, ni lo puede gozar, ni mucho menos disponer de él, y permite que el muchacho aprenda a manejar en el vehículo. El muchacho saca el carro del garaje y de pronto, como está en una pendiente, el carro le puede más, se estrella contra un árbol y lo destruye. ¿Será que en ese fenómeno de la destrucción del carro que le he entregado en depósito a María Paula, ella responde? ¿Cuál es la medida de su culpa? ¿Será que esa es una culpa leve? Yo pienso que es una culpa grave. Y ella responde de culpa lata, de culpa grave. El comodatario de la pequeña ofensa, de una grandísima. Entonces él responderá. De manera que desde este punto de vista, el deudor de una obligación que surge de un contrato en los términos del 1604 es el deudor que nosotros analizamos en todo este capítulo de la pérdida de la cosa que se debe. En 1730, dentro del capítulo que estamos estudiando, dice que si la cosa perece en poder del deudor, perece en los términos de la ley, o sea, perece en los términos del 1729, se presume que ha sido por culpa, o se presume que ha sido por dolo del deudor. Dice la norma, siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por un hecho o por culpa suya. Y esa culpa puede ser lata, leve o levísima, cualquier especie de culpa. De manera que allí hay una presunción legal. No es una presunción de derecho. Se puede desvirtuar. Y cuando se desvirtúa, pues simplemente se llamará al deudor de esa obligación para que pruebe frente al juez de la República su inculpabilidad o que incurrió en una culpa distinta de la prevista en el 1604. Esa disposición del 1730 lo que hace es radicar en el deudor el fenómeno de que la pérdida de la cosa que se debe es una pérdida culposa, que el deudor asume la culpa en los términos del 63 del Código Civil, que el deudor fue negligente, fue descuidado, fue imprudente, no actuó con la debida malicia, con la debida pericia o diligencia, y que por tanto responde. ¿Por qué motivo? Porque la cosa pereció por su culpa. Recuerden que lo que dice el 1729 es, si la cosa cuerpo cierto perece por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación se extingue. Pero si la cosa no perece por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación no se extingue. Y veremos más adelante lo que dice el 1731, que la obligación en la práctica muda de objeto y se convierte en el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios. De manera que desde este punto de vista de la responsabilidad civil contractual, miro si la cosa es un cuerpo cierto y pereció. Si la cosa es un bien de género, no perece y no se aplica la teoría. Y si perece en los términos del 1729 por cualquiera de esas situaciones, o que la cosa se destruye, o que la cosa no está en el comercio, o que la cosa se pierde y no se sabe dónde está, o que la cosa pierde la aptitud natural que tiene en los términos de él. Les voy a dar un ejemplo haciendo un paréntesis de esas cuatro figuras del 1729 con el caballo clavileño. El caballo clavileño que ustedes conocen perece, se destruye porque lo muerde una víbora y el caballo muere. El caballo clavileño no está en el comercio porque en un proceso judicial un juez lo embargó y ordenó su secuestro, de manera que está por fuera del comercio. El caballo clavileño perece cuando María Paula, comodataria que debía entregármelo, se apeó, se bajó del caballo, lo dejó libre, el caballo entró en un bosque y se perdió. Y el caballo no volvió a aparecer. Más adelante en un supuesto frente al fenómeno del aparecimiento de las cosas que se pierden.
pero en principio el caballo penetró en el bosque, lo buscamos durante un día, 2 días, 3 días, y el caballo no apareció. ¿Será que el caballo se murió? Es posible. ¿Será que el caballo no se ha muerto, pero está en estado de inanición? No sabemos. Lo cierto es que el cuerpo cierto se perdió e ignoramos, porque no lo hemos podido encontrar, cuál es la razón de ese caballo. Y por último, cuando pierde la aptitud de las cosas, la aptitud que tiene en virtud del 1543. La aptitud en la medida en que se quiebra la mano, se quiebra la pata y ya no puede servir para la exposición en una prueba de paso fino colombiano. Desde ese punto de vista, la cosa perece. Si perece por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación se extingue. Si perece por culpa del deudor en los términos del 1604, la obligación no se extingue. El deudor de la entrega responde. Ya no podrá responder con el caballo clavileño o con la vaca vacaflor, porque son cuerpos ciertos que perecieron. No puedo yo entregar el cadáver del caballo, ni puedo entregar la vaca, el cadáver de la vaca, para decir que se extingue la obligación. Simplemente la obligación muda, cambia, troca de objeto. No hay una novación, en el sentido de que surja una segunda obligación, como lo dicen muchos tratadistas, con cambio de objeto, en donde se cambia cosa, res, rem, pro pecunia, por dinero, o una dación en pago. No, es una figura típica especial, en donde simplemente la ley le dice al deudor de ese cuerpo cierto, como fue usted culpable, como fue por su culpa, y su culpa es relevante, y usted no puede pagar con la cosa que pereció, entonces tiene que pagar con el valor de la cosa y además con la indemnización de los daños y de los perjuicios. De manera que completemos la teoría de la fuerza mayor y el caso fortuito, porque la disposición del 1604 en el inciso segundo me refiere lo siguiente. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora. Allí hay un paréntesis. Saliendo de ese paréntesis dice, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Permítanme, explico las reglas y luego explico la excepción. Lo que dice el inciso segundo del 1604 es que el deudor no es responsable de la fuerza mayor y del caso fortuito cuando estas, fuerza mayor y caso fortuito, hayan ocurrido sin su culpa, pero es responsable de la fuerza mayor o el caso fortuito cuando el deudor está, 1, constituido en mora, o 2, cuando el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. De manera que la regla general tiene 2 excepciones. La regla general, reitero hasta el cansancio, implica que cuando el cuerpo cierto se pierde en los términos del 1729 por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación se extingue. ¿Cuándo no se extingue? 1, cuando el deudor está en mora. 2, cuando el deudor ha generado la pérdida de la cosa que se debe. En esos 2 casos, la obligación no se extingue, se sigue el postulado del 1731 y el deudor responde. Hablamos en materia de mora en forma tangencial, porque no fue el objeto del estudio, la situación de las obligaciones con cláusula penal. Hablamos del 1594, les expliqué el fenómeno de que el deudor incumple antes de la mora, lo hablé en la remisión, en la confusión. ¿Qué sucede cuando incumple después de la mora?
qué sucede con la estipulación de la cláusula penal. Y en ese momento, cuando hablé de esas obligaciones con cláusula penal, cité el 1608. ¿Saben ustedes cuáles son los efectos de la mora? El primero de ellos, connotado, el deudor debe pagar daños y perjuicios. El segundo, el deudor responde de la pérdida de la cosa. Entonces, si resulta que yo adquirí, en el ejemplo que traigo de tiempo atrás con María Paula, la obligación de entregarle el caballo clavileño el 8 de mayo del 2020 y tengo que conservarlo en los términos del 1605 y 1606 y tengo que cuidarlo y tengo que entregarlo el 8 de mayo del 2020 y no lo entrego, estoy en mora. Estoy en mora porque se cumple el parámetro del 1608 numeral primero. Esa disposición dice: el deudor está en mora cuando la obligación es a plazo, llegue el plazo y el deudor no cumple, salvo que se haya dispuesto que se reconvenga. Aquí no hemos dispuesto la reconvención, de manera que si llega el 8 de mayo y el 8 de mayo yo no le entrego a María Paula el caballo, estoy en mora. Estoy en mora. Sencillo. En los términos del 1608 numeral primero, estoy en mora. ¿Y qué sucede si esa noche del 8 de mayo del 2020, cuando yo no he entregado el caballo y estoy en mora, el caballo muere porque le cae un rayo? ¿Será que eso es fuerza mayor o caso fortuito? Pues claro, le cae un rayo. ¿O lo muerde una víbora? ¿Será que eso es fuerza mayor o caso fortuito? Pues claro, es fuerza mayor, es caso fortuito, pero yo respondo. ¿Por qué respondo? Porque debí entregar el caballo ese día y no lo entregué, porque estoy en mora. Y entonces se invierte el principio. El principio no es ya que la obligación se extingue. El principio es ahora que la obligación no se extingue porque no entregué la cosa en el tiempo debido y estoy en mora. Frente a esa situación, respondo. No aplico el 1607. Respondo. Aplico el 1604. De manera que desde este punto de vista ustedes entenderán esa situación tan grave que puede implicar fuerza mayor o caso fortuito. ¿Y cuál es la segunda excepción? La segunda excepción, dice el código, es que el deudor genere la fuerza mayor o el caso fortuito. ¿Qué implica que el deudor genere ese evento de fuerza mayor o de caso fortuito? Sencillo. Que el deudor lo propicie, que el deudor lo habilite, que el deudor lo haga posible, más allá de cualquier riesgo. Le debo el caballo clavileño a María Paula y le digo al mayordomo: deje el caballo en el potrero donde tenemos los aparatos mecánicos para atraer rayos. Tengo el mismo gusto de Benjamin Franklin: atraer los rayos y hacer experimentos de atracción de los rayos. Y ahí tengo una serie de aparatos, cuales no sé yo, que atraen los rayos. Y resulta que le he dicho al mayordomo: deje el caballo clavileño en ese potrero en donde están los implementos que atraen los rayos. Y efectivamente, en una noche de tormenta antes de la entrega, porque todavía no estoy en mora, resulta que uno de esos aparatos capta un rayo, ahí está el caballo clavileño, y le cae al rayo el caballo y lo mata. ¿Será que entonces propicié el fenómeno de la muerte del caballo? ¿Será que el caballo murió por un fenómeno distinto que no es fuerza mayor o caso fortuito? Pues pienso yo que murió por un fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito, le cayó un rayo. No sé cuál es la probabilidad de que a un ser humano o a un animal le caiga un rayo. Pienso que es muy remota. Casos se dan. Aquí no tuvimos hace poco unos jugadores del Deportivo Cali haciendo trabajo de entrenamiento en la zona de Pance y a uno de ellos le cayó un rayo. Perfecto. Entonces, frente a esa situación, ¿qué sucede? Se aplica ese eximente. Y esa excepción dice que el deudor responde
cuando ha generado la fuerza mayor o el caso fortuito. Yo he generado la fuerza mayor o el caso fortuito porque dejé el caballo en el potrero en donde caen los rayos. De manera que frente a esa situación no opera la extinción de la obligación, sino que, por el contrario, opera el fenómeno distinto. ¿Cuál es el fenómeno distinto? Que el deudor, en este caso, responde. Continúa diciendo la disposición del 1604, que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla, y la prueba del caso fortuito al que lo alega. De manera que si yo pretendo excluir mi responsabilidad alegando fuerza mayor o caso fortuito, tengo que probarlo. Yo pruebo la fuerza mayor o el caso fortuito. Y la norma siguiente, que es una norma no rara, sino con una vastedad frente al fenómeno de la responsabilidad, dice: todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes o de las estipulaciones expresas de las partes con referencia a la fuerza mayor y al caso fortuito. Entonces, significa lo anterior que si el 1604 me dice cuál es la culpa, lata leo levísima, aplicable en la responsabilidad contractual, teniendo en la cuenta el beneficio recíproco o no del contrato, yo puedo asumir en un contrato una responsabilidad mayor a la que me dice la ley. De pronto, con base en el 1604 y con base en el contrato de arrendamiento, que es de beneficio recíproco para las partes, entiendo que la responsabilidad del deudor es una responsabilidad que surge de culpa leve, culpa mediana. Pero en el contrato que yo he firmado con Julián, Julián me arrienda el penthouse del edificio El Castillo que queda en Normandía, en Cali. Y en el contrato que él somete a mi consideración, dice: usted, Carlos, que es el arrendatario, responde de las obligaciones inherentes al contrato de arrendamiento, no solamente pagar el canon, sino conservar el inmueble, cuidarlo, hacer las reparaciones locativas y demás. Y responde aún en el evento de fuerza mayor o de caso fortuito. Y yo le digo: no respondo. Y él me replica: si usted no responde, no hay contrato. Y yo le digo: listo, no respondo, no hay contrato. Pues simplemente ahí no hay nada, porque no hay contrato. Él me dice: usted responde, y yo le digo: está bien, yo respondo. Significa que he asumido una responsabilidad mayor de la que me impone la ley. Porque la ley, en los términos de las normas del arrendamiento y del 1604, dice que el deudor arrendatario responde de culpa leve. Y yo en el contrato he dicho que respondo aún de fuerza mayor o de caso fortuito. Transcurridos 7, 8 meses del contrato, en la vigencia del contrato, estoy paseando un fin de semana con mi familia en mi finca de Calima, cuando de pronto me llaman y me dicen: su apartamento se incendió. Resulta que en una noche de tormenta en Cali, las antenas esas que hay en la azotea del edificio, les cayeron unos rayos. Los rayos bajaron por los ductos eléctricos. Como su apartamento está inmediatamente después de la terraza, bajaron por esos ductos eléctricos, el apartamento se incendió, se quemó, se quemaron los muebles, la conflagración fue total, y lo que no dañó el incendio lo dañaron los bomberos con el agua. ¿Entienden el fenómeno? Hay una pérdida, de pronto total no, porque ahí están los muros y las paredes, pero una gran pérdida con relación al apartamento del cual yo soy tenedor. No soy el dueño, soy tenedor, soy arrendatario. Llego de mi finca al apartamento, efectivamente lo reviso, veo esa situación calamitosa. Ya no puedo hacer nada. Y entonces llamo a mi arrendador Julián y le cuento, y Julián me responde, yo le digo: el apartamento no se puede habitar, se quemó, de manera que allí no hay nada.
y mientras el apartamento no se arregle es inhabitable. De manera que Julián le devuelvo el apartamento. Y Julián me dice, usted no solo me tiene que devolver el apartamento, sino que tiene que asumir los costos y gastos de la reparación del apartamento. Y yo le respondo, ¿pero por qué? Si yo soy arrendatario y en los términos de la ley respondo de culpa leve, y eso fue una fuerza mayor, un caso fortuito. Y él me replica, ¿usted no se acuerda que en el contrato dice que usted responde de los daños y los perjuicios aún por fuerza mayor y por caso fortuito? De manera que usted responde, usted arregla el apartamento, usted lo organiza y usted me lo entrega en el estado en que yo se lo entregué. ¿Por qué motivo? Porque asumí la fuerza mayor y el caso fortuito. No debía hacerlo y lo hice. Pues de pronto el abogado le dirá, ¿y usted para qué lo hizo? ¿Para qué asumió un riesgo que no le da la ley? Pero lo hizo, de manera que tiene que responder. Significa lo anterior, desde todo este punto de vista, que si la cosa que se debe, que es un cuerpo cierto, perece por fuerza mayor o por caso fortuito, ergo la obligación se extingue. Pero que si la cosa, cuerpo cierto, que se debe, perece no por fuerza mayor ni por caso fortuito, sino por culpa suya, que es el deudor de la entrega de la cosa y que es la persona que contrató, esa persona, usted responde. ¿Y en qué medida responde? Pues responde en la medida en que la cosa pereció y en la medida en que, como ya no puede devolver la cosa porque la cosa pereció o porque la cosa se deterioró o porque la cosa se destruyó, qué sé yo, cualquiera de los fenómenos que ya hemos visto, en los términos de la disposición del 1731, esa persona deudora responde del precio de la cosa y adicionalmente del pago de los perjuicios. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, dice el inciso segundo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, solamente se deberá la indemnización de los perjuicios por la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y la indemnización de perjuicios. Dos fenómenos que en alguna medida tienen correlación con la parte del inciso segundo del 1604. Hago la explicación de la norma general del 1731 y hago luego la explicación del inciso segundo de esta misma disposición. Si el cuerpo cierto perece no por fuerza mayor, no por caso fortuito, por culpa relevante del deudor en los términos del 1604, no hay fuerza, ni caso fortuito, ni fuerza mayor, etc., sino culpa relevante del deudor, el deudor responde. Y como no puede entregar la cosa, porque la cosa pereció, entonces, ¿qué hace? Dice el código que la obligación subsiste. Dice el código que la obligación es subsistente, pero que cambia de objeto. Y al cambiar de objeto no es el mismo, porque pereció, sino que es otro. ¿Y cuál es ese otro? Tiene que pagar el precio de la cosa más la indemnización de perjuicios. Ejemplo sencillo, ejemplo fácil. Debí entregarle a María Paula el caballo clavileño, la vaca flor. No se le entregó porque pereció por un fenómeno de fuerza mayor, caso fortuito, por mi culpa. ¿Qué es lo que yo tengo que pagarle a María Paula? ¿El precio del caballo? ¿O tengo que pagarle el precio de la vaca? Y tengo que indemnizarle de todos los perjuicios.
¿Qué significa indemnizarle de todos los perjuicios? Daño emergente, lucro cesante, daño moral, si hay de todos los perjuicios. ¿La obligación subsiste? La doctrina critica mucho la expresión del código. ¿Por qué motivo la critica? Porque muchos doctrinantes dicen, ¿cuál subsiste? Si resulta que el objeto ya no está, el objeto pereció. Puede que la obligación sea la misma, puede que la obligación cambie de objeto. ¿Será que la obligación subsiste? En la práctica, lo que subsiste es la carga indemnizatoria del deudor. Como objeto no subsiste porque pereció. Como objeto y medida de innovación objetiva no se da. O sea, no hay una primera obligación con un acreedor y un deudor y un objeto caballo clavileño y una segunda obligación con el mismo acreedor y el mismo deudor y un objeto que ya no es caballo clavileño sino el precio del caballo clavileño más la indemnización de perjuicios. Porque entonces, si esa obligación está caucionada, comprenda, con fianza, con hipoteca, si de pronto tiene privilegio, qué sé yo, cualquiera de esas situaciones, y aplicamos la novación, entonces se acaban las prendas, se acaban las fianzas, se acaba la hipoteca, se acaba la solidaridad, se acaba todo. Y resulta que ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es sino uno solo: hacer correr con la carga indemnizatoria al deudor. Y la carga indemnizatoria implica daño emergente, lucro cesante, daño moral, todo, absolutamente todo. De manera que en la práctica lo que debemos entender es que si esa cosa que es cuerpo cierto perece en los términos de la ley por culpa del deudor, el deudor lo que debe pagar es el precio de la cosa y la indemnización de perjuicios. Y si los deudores son varios porque son solidarios, responderán frente a la pérdida de la cosa en los términos que diga la ley. Acuérdense que en materia de obligaciones solidarias hay una norma especial que les dije, esto va a ser sujeto de prueba de CAES, en donde a ustedes les van a preguntar qué sucede si el cuerpo cierto perece. Si perece por culpa de todos, pues todos responden. Si perece por culpa de uno, todos responden al precio. ¿Y los perjuicios quién los paga? En las obligaciones solidarias, el culpable o moroso. De manera que ese es el ámbito del 1731. El inciso segundo establece una salvedad, una excepción. Reitero la norma, la leo y la explico. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito, que habría sobrevenido a dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de perjuicios por la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y la indemnización total de los perjuicios por la mora. De manera que en la medida de excepción, la cosa, que es un cuerpo cierto, perece. Perece por fuerza mayor o por caso fortuito. Pero de igual forma hubiere perecido en poder del acreedor. De manera que no hablamos del perecimiento de la cosa como tal. La cosa pereció. Y la cosa pereció por fuerza mayor y por caso fortuito. Y adicionalmente el deudor está en mora, porque no entregó la cosa en el tiempo debido, y a pesar de ello pereció. La norma es sencilla, si nos devolvemos, resulta que si la cosa perece durante la mora, el deudor es obligado a pagar. ¿Qué es lo que nos está diciendo la ley? Un momento, es que la cosa pereció, pero de igual forma hubiera perecido en poder del acreedor. De manera que el deudor no debe la totalidad de los perjuicios, sino que lo que el deudor debe es la indemnización de perjuicios por la mora. Piensen en este ejemplo.
Natalia y yo vivimos en una urbanización, en una parcelación, casa por casa, de esas que tienen casas iguales, similares, paredes medianeras. Viene la época del Mundial de Fútbol y yo no tengo televisor. Sé que María Paula tiene varios televisores en su casa. Llega el momento de la copa, del partido final del Mundial de Fútbol, y entonces le digo a María Paula, ¿por qué no me presta uno de sus televisores para yo mirar el partido? La copa, el partido final de la Copa Mundial de Fútbol. Y María Paula me dice, ¿cuándo es el partido? Y yo le digo, domingo, mañana. ¿Y a qué horas termina el partido? Y yo le digo, a las 6 de la tarde termina el partido. A las 6, 1 minuto, le devuelvo su televisor. ¿Usted me lo presta? Ella accede, cuerpo cierto, televisor de 80 pulgadas, gigantesco. Veo el partido de fútbol, va ganando mi equipo favorito. Comienzo a tomarme unas cervezas, luego me tomo unos whiskies, etcétera, etcétera. Termina el partido, estoy embriagado, no devuelvo el televisor a las 6 de la tarde, me quedo dormido frente al televisor, noche de tormenta, resulta que cae un rayo en el techo de mi casa, baja la corriente por los ductos eléctricos, quema el televisor y lo destruye. Pierde la aptitud natural, no vuelve a funcionar. Todos los componentes están dañados. Al día siguiente voy donde mi vecina María Paula y le digo, mire, el televisor se quemó. En la noche de tormenta de ayer cayó un rayo y se quemó. No funciona. Fuerza mayor. Caso fortuito. De manera que, qué pena, no respondo por el televisor, porque pereció por fuerza mayor o caso fortuito. Y María Paula me dice, perfecto, pereció por fuerza mayor o caso fortuito, pero usted estaba en mora, porque usted debió entregarme el televisor ese domingo a las 6, 1 minuto y no lo entregó. 1608, numeral primero, está en mora, usted responde. Y yo le digo, ¿y a usted cómo le fue con ese rayo que cayó? Me dijo, no, también mi casa se dañó, el sistema eléctrico se dañó. Entonces yo le replico, si yo le hubiera entregado el televisor a las 6 minutos, a las 6 de la tarde, de todas formas el televisor se hubiera dañado, porque estaba en su casa. Y como el rayo cayó después, como a las 7, 8 de la noche, se hubiera dañado. De manera que no tengo por qué responder. Y María Paula dice, en los términos de la disposición contenida en el artículo 1731, inciso segundo, puede que usted no responda totalmente por el daño del televisor y por la indemnización de perjuicios, y solamente deberá la indemnización de los perjuicios por la mora, porque ese cuerpo cierto igualmente hubiera perecido si usted lo hubiera entregado y estuviera en mi casa. De manera que entiendan ustedes ese espíritu casuista de la ley. Es que nuestra ley es absolutamente formal y absolutamente casuista. Y es una ley que viene del Código de Napoleón y que viene del proyecto redactado por don Andrés Bello y modificado por la comisión redactora, y es casuista. Nuestra legislación es casuista. De manera que desde ese punto de vista y del caso contenido en la disposición que estamos analizando, el deudor solamente deberá el valor de los perjuicios por la mora. Si seguimos más adelante auscultando la disposición, si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, porque resulta que a María Paula no le sucedió ese fenómeno de que la corriente bajara por los ductos eléctricos de su casa, sino que bajó por los míos, pues simplemente respondo de todos los daños y de todos los perjuicios, del precio del televisor, de la indemnización de perjuicios, daño emergente, lucro cesante y demás.
Esa es la recta explicación del artículo 1731 del Código Civil. ¿Alguna duda? Pónganse a pensar y revisen la doctrina frente al fenómeno pertinente. 1732. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. No necesito referirme a este fenómeno, toda vez que ya lo hice cuando expliqué el último inciso del 1604. Simplemente anoto: el deudor, el acreedor, en las relaciones contractuales son libres de asumir los derechos, los deberes y las obligaciones que surgen de los contratos. Es decir, nadie tiene por qué imponerme, salvo en los contratos de adhesión, que yo participe a pie juntillas de lo que dice el contrato. Yo puedo no consentir, puedo, si el contrato es solemne, no firmarlo. Y frente a esa situación, me exonero de responsabilidad. Es más, no hay contrato. Pero si yo llego a asumir la fuerza mayor y el caso fortuito, como dice el 1732 y como dice la parte final del 1604, tengo que atenerme a mis consecuencias, tengo que atenerme a mi consentimiento, tengo que atenerme a los efectos del consentimiento. Y por ese motivo responderé de toda fuerza mayor y de todo caso fortuito. Dice la disposición del 1733 que el deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega, lo mismo que ya anunciamos con el 1604. Y si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del acreedor, será también obligado a probar. De manera que esta disposición del 1733 no es sino la consecuencia de lo que dispone en términos generales la disposición del 1604. El 1604 es una norma de carácter general. El 1732 y el 1733 son normas de carácter particular aplicables a esa situación. Si no existiese el 1604, se aplicaría el 1732 y 33. Como existen estas disposiciones en materia contractual, ¿cuáles aplico con preferencia? 1732 y 1733. Porque la otra es una disposición de carácter general. ¿Qué dice la norma del artículo 1734? ¿Recuerdan cuando les expliqué las causales de perecimiento del cuerpo cierto? Y les dije que una de ellas es que ese cuerpo cierto se pierda y se ignora en dónde está. Lo que dice la disposición del 1734 es qué sucede cuando esa cosa, cuerpo cierto, que se perdió, reaparece. Dice la disposición 1734. Si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor, restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio por el deudor. De manera que el deudor, cuando por un acto culposo suyo se pierde la cosa y se ignora en dónde está, en virtud de lo que dice el 1731, se sustituye el objeto sin novación y se pagan el valor de la cosa y los daños y los perjuicios. Natalia, a quien le presté el caballo clavileño y que por su falta de cuidado, de advertencia, hizo que se perdiera el caballo, que entrara en un bosque y nunca más lo volvimos a encontrar, Natalia paga el precio de la cosa y la indemnización de perjuicios. ¿Y qué sucede si el caballo reaparece? ¿Y qué sucede si con el correr del tiempo el caballo vuelve a la finca? Vuelve a la finca de Natalia. Y Natalia me llama y me dice, el caballo apareció. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma establece unos supuestos.
hay un perecimiento de la cosa, hay responsabilidad del deudor y seguramente Natalia pagó precio de la cosa e indemnización de perjuicios. Si el acreedor de la entrega de la cosa caballo clavileño, Carlos, quiere conservar el caballo, lo puede hacer. Tiene facultad, tiene derecho, lo dice la ley, lo puede hacer. ¿Y cuál es la contraprestación de esa facultad o ese derecho? Tiene que restituirle a Natalia lo que le dio, lo que le pagó, por el precio del caballo y por la indemnización de perjuicios. En la práctica, eso es lo que dice la disposición, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio. Lo que hubiere recibido en razón de su precio es el daño emergente, no es el lucro cesante, porque la responsabilidad implica daño emergente y lucro cesante. Y cuando el código dice lo que hubiera recibido por su precio, es el valor del precio del caballo, no es la indemnización de perjuicios. ¿Por qué pagó indemnización de perjuicios? Porque lo dice en 1731. ¿Y qué es lo que tiene que restituir el acreedor de la entrega del caballo a Natalia? El precio, no la indemnización de perjuicios. Pero, ¿de quién es la elección? La elección es del acreedor. La elección no es del deudor. No es que Natalia le imponga a Carlos la obligación de restituirle el precio y le entregue el caballo. El caballo seguramente llegará deteriorado. Penetró un bosque, se perdió y seguramente es lo más factible, llegará deteriorado. Entonces, ¿quién corre con el deterioro del caballo? El caballo en la práctica es de Natalia. ¿Por qué es de Natalia? Porque ella ya pagó por él. Pagó el precio y la indemnización de perjuicios. ¿Se los pagó a quién? A Carlos, que es el propietario, que era el comodante. Entonces, ¿será que ella puede obligar a Carlos a que reciba el caballo deteriorado? Fíjense ustedes que la disposición que estudiamos en materia del deterioro, que es la disposición del 1568, si mal no me acuerdo, sí, 1560, no. Esa opción de quedarse con el caballo clavileño deteriorado luego de que aparece, surge en virtud de la naturaleza del fenómeno y de la situación, surge para el acreedor, no para el deudor. Si él no ejercita esa opción, ya fue pagado. ¿Y de quién será el caballo? De Natalia. Si él ejercita la acción, simplemente tiene que devolver de los componentes de los daños y los perjuicios el precio del caballo, porque la indemnización de perjuicios opera. La obligación no se cumplió, el deudor está en mora, el deudor debe pagar perjuicios, de manera que analicen ustedes todas las vicisitudes que se pueden generar a través de la aplicación de esta disposición para saber en una o en otra medida cómo se resuelven ellas y cómo desde el punto de vista del 1734, si aparece esa cosa perdida, la opción de restitución es una opción que corre única y exclusivamente por cuenta del acreedor. Dice la disposición del 1735 lo siguiente: al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito,
aun de aquellos que habrían producido la destrucción o la pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. De manera que esta es una disposición típica y especial para la persona que hurta, la persona que roba, la persona que sustrae un cuerpo cierto, en donde le es imposible moralmente, o sea, no le es permitido por la ley decir para exculparse de responsabilidad que la cosa pereció por fuerza mayor o caso fortuito. Es que en la conducta de esa persona hay un fenómeno de dolo, de animus, de chipiendi, hay un fenómeno claro, intencional de causar injuria o daño a otra persona. De manera que ¿cómo va a ser admitido a exonerarse de la responsabilidad? Yo robé, sí, yo me robé el caballo cuerpo cierto, pero el caballo pereció por fuerza mayor o caso fortuito. De manera que la obligación se extinguió. No tengo por qué pagar. Allí lo que prima no es la aplicación de la norma ni la aplicación del principio. Allí lo que prima es el fenómeno de la buena fe, el fenómeno de la lealtad, el fenómeno de la seguridad de los negocios jurídicos, de que los negocios jurídicos se deben celebrar con buena fe. Y ni siquiera esa situación, porque en el caso del robo, en el caso del hurto o en el caso de la sustracción, no puede decir que se hace con buena fe. De manera que esa persona no podrá ser favorecida con la alegación del principio. 1736. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Esta es una disposición supremamente importante y supremamente interesante. ¿Por qué motivo? Porque a diferencia de consagrar una acción de esas que la ley llama oblicuas contra la persona que causa el daño, podemos dar a entender, junto con la disposición del 1737 y del 1738, leo este último: en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quien fuere responsable. Encontramos la aplicación de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual con base en el artículo 2341 a la responsabilidad civil contractual. Me explico. El 2341 es la norma típica sobre la responsabilidad civil extracontractual. Palabras más, palabras menos, dice que la persona que ha cometido una culpa o la persona que ha cometido un delito, que ha inferido injuria o daño a otra persona, es obligada a pagar daños y perjuicios. Y a partir del 2341 en adelante, 42, 43, 44, etcétera, 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 hay disposiciones en virtud de las cuales entendemos que ese daño, recuerden que la responsabilidad civil extracontractual tiene tres elementos: culpa, daño y nexo causal. Ese daño que se causa frente a las cosas es un daño culposo, es un daño con culpa, o es un daño que viene de un delito. Y como es culposo, esa culpa puede ser de la gente o puede ser de la persona por la cual responde el agente, o puede ser por las cosas que tiene la persona que es dueña de esa cosa. De manera que en términos teóricos, y ustedes lo estudiarán en su curso de responsabilidad civil extracontractual, las esferas de la responsabilidad son tres: por el hecho propio, por el hecho a causa de las personas por las cuales yo respondo y por el hecho a causa de las cosas. Esa es la triple esfera de la responsabilidad civil extracontractual. Y esa triple esfera de la responsabilidad civil extracontractual, en virtud de estas dos disposiciones que acabo de citar, se aplica a la responsabilidad civil contractual. De manera que las únicas dos disposiciones que ustedes nunca deben olvidar, que extienden esas esferas de la responsabilidad extracontractual,
a la esfera de la responsabilidad contractual son las disposiciones del 1736 y del 1738. Explico las esferas de la responsabilidad. En una riña que tengo con Diego, yo soy karateca, cinturón negro, tercer dan, puedo defenderme, sé defenderme, y en esa riña le causo graves lesiones. Lo golpeo y le fracturo los brazos, las piernas, va al hospital, lógicamente tiene un proceso de recuperación, al final me demanda dentro del ejercicio de la esfera de la responsabilidad por el hecho propio. Usted, Carlos, fue el agente. Usted, Carlos, me dañó. Usted, Carlos, me fracturó. Obró con culpa. Obró con un delito. Usted responde. De manera que respondo por la esfera de la responsabilidad del hecho propio. Esfera de responsabilidad por el hecho ajeno. Dice el Código, en las normas pertinentes sobre la responsabilidad civil, (2347). Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, el padre, y a falta de este la madre, son responsables por los hechos de sus hijos menores que habiten en la misma casa. El tutor o curador es el responsable de la conducta del pupilo. El marido es responsable de la conducta de la mujer. Ya no hay potestad marital. Los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado. Esa responsabilidad cesa si con la autoridad de cuidado de su respectiva calidad les confiere, no hubieran podido impedir el hecho. De manera que a partir de la disposición del artículo 2347, 2348, 2349, los amos responderán del daño causado por sus criados o sirvientes, ya no hay amos, pero sí hay patronos frente a sus trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué implica esta situación? Implica que yo no solamente respondo de mi esfera por el hecho propio, sino que respondo por la esfera del hecho ajeno. Y respondo en los términos de la ley por las personas que están bajo mi cuidado, mi dependencia, de manera que padre y madre de familia responden por los hechos de sus hijos, y el patrono por los hechos de su chofer, trabajador, y el artesano por los hechos de sus aprendices, todo en los términos de la ley. Voy con mi hijo Alejandro, de 3 años de edad, fanático del fútbol, a Unicentro. Y resulta que el muchachito viene disfrazado, un Deportivo Cali, y lleva su balón, y en un descuido mío, el muchacho patea contra la vidriera más grande de Galerías Unicentro, del éxito de Unicentro, y quiebra el cristal. Inmediatamente aparece el administrador. Y yo le digo, qué pena, es un niñito, tiene 3 años apenas, es un infante. Y me dice, pues puede ser infante, puede no tener raciocinio, lo que sea, pero usted que es el papá, por un hecho de culpa suya, porque no lo vigiló, porque no lo cuidó, porque no lo mantuvo a raya, paga. Y en los términos de la ley, yo debo pagar. Esa es la esfera de la responsabilidad por el hecho ajeno. Y esa esfera de responsabilidad por el hecho ajeno se aplica a todas las demás personas que establece la ley. Yo respondo por los hechos de mi chofer. Si mi chofer atropella a una persona en mi carro, él es responsable directo por el hecho propio. Yo soy responsable de él porque soy su patrono. Y de pronto también seré responsable porque se causa el daño con mi carro. Estudiar prácticamente toda esa doctrina francesa que infunde nuestra responsabilidad civil extracontractual, que habla sobre las esferas de la responsabilidad. Fuera de que también se responde por los hechos causados por las cosas. Si yo vivo en un edificio alto, en el penthouse, y en la terraza pongo materas, y las materas son abatidas por el viento y caen encima del parabrisas del carro que está en la vía pública,
en la zona en donde se permite el parqueo de los carros, le rompe el cristal, le rompe el parabrisas, le rompe el capó, ¿será que yo puedo decir fuerza mayor o caso fortuito? Son daños causados por las cosas. Y como son daños causados por las cosas, pues debo responder frente a esa situación. Para incorporar lo que les he dicho al 1736 y al 1738, implica lo anterior, aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Hablamos del perecimiento en los términos del 1729. Voy a entregarle a María Paula el caballo clavileño y le digo al mayordomo que lo tenga listo, organizado, enjaezado para entregarlo. Y efectivamente él lo hace. A las 10 va María Paula por el caballo. Téngame el caballo organizado, por favor. Y el mayordomo lo cumple. Desde las 8 de la mañana el caballo está listo, bañado, etcétera, etcétera, con su silla para que María Paula se lo lleve. Lo deja en el patio de la finca. Llega un vecino. Pregunta, no encuentra a nadie. La gente está en las labores del campo. Ve el caballo. Monta el caballo. Lo saca del patio. No es experto chalán. No es experto en montar caballos. Lo exige mal. No lo conduce bien. El caballo mete la pata en un hueco, cae, se fractura la pata y queda perdido en los términos del 1729 y en particular en los términos del 1543, porque perdió la aptitud natural que tiene para la cosa. Entonces, ¿será que yo respondo? Yo simplemente alego fuerza mayor o caso fortuito. Viene una persona tercera, ajena, no es el mayordomo, no es nadie de mi finca, montó el caballo y lo dañó. El caballo pereció en los términos del 1543. De manera que la ley, en la norma que estamos estudiando, permite que María Paula le pida a Carlos que le cedan las acciones que tiene contra ese tercero para la indemnización de los daños y perjuicios por el perecimiento de la cosa. Por eso se llama acción oblicua, porque ella le pide a Carlos que le quede la acción contra el tercero. Pienso yo, en buen sentido de sindéresis jurídica, que ella tiene acción, María Paula. ¿Por qué? Porque ella es la dueña del caballo. El contrato se perfeccionó, consensual sobre un bien mueble, y ella puede perfectamente accionar contra la persona que causó el daño. Esa acción de ella será de responsabilidad civil extracontractual. No será de responsabilidad civil contractual, porque entre María Paula y el tercero no existe ningún contrato, no existe ningún negocio jurídico. Y conmigo tampoco. Aparece un tercero, monte el caballo, ¿será que yo puedo decir, en virtud del contrato que tenemos de comodato, de depósito, de compraventa? No, no hay contrato. De manera que frente a esa situación operan las disposiciones que les he referido. Si los daños, los perjuicios a esa cosa, cuerpo cierto, son causados por mis hijos, que son mis dependientes, responsabilidad por el hecho ajeno, por mi mayordomo, que es mi dependiente, responsabilidad por el hecho ajeno, por los trabajadores de mi finca, que son mis dependientes, responsabilidad por el hecho ajeno, yo respondo. ¿Por qué respondo? Porque respondo por los hechos, los actos de las personas que están bajo mi cuidado. Y traslado esa esfera de la responsabilidad civil extracontractual con base en las dos disposiciones que les he citado a la responsabilidad civil contractual. ¿Entienden el fenómeno? Es un simple fenómeno de traslación de la responsabilidad por culpa aquiliana a la responsabilidad contractual. La última disposición del capítulo, que es la del 1739, dice: la destrucción de la cosa en poder del deudor, después de que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo del acreedor en recibirla, no hace responsable al deudor, sino de culpa grave o de dolo. De manera que es una disposición
en virtud de la cual, particularmente la doctrina, hace referencia a la mora del acreedor, que es un fenómeno insólito, porque la mora es del deudor. Eso es lo que dice el 1608, el deudor está en mora. La mora no es del acreedor. El acreedor es el que tiene el derecho, solo que en este caso el acreedor se ha convertido en deudor de la entrega del caballo. María Paula es la acreedora y yo soy el deudor de la entrega del caballo. Y tengo que entregárselo el 8 de mayo del 2020. Llegado el 8 de mayo del 2020, ella no comparece a recibir el caballo clavileño. La he citado, la he notificado y ella no comparece. La he llamado y no comparece. Entonces no he podido entregarle el caballo. ¿Será que ella está en mora? Ella es la acreedora. No está en mora, el que está en mora soy yo. En los términos del 1608, el deudor está en mora en las obligaciones a plazo, reitero, cuando llegue el plazo y no cumple. Entonces yo soy el que estoy en mora. ¿Y qué pasa con ese fenómeno? Dice que en ese evento, 1739, la cosa perece en poder del deudor. La cosa ha perecido en poder mío, no por mi culpa, ha perecido por fuerza mayor o por caso fortuito. Y como ha perecido sin mi culpa, en principio la obligación se extingue. Pero la destrucción de la cosa en poder del deudor, después de que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste a recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o por dolo. De manera que como María Paula no compareció a recibir la cosa, cuerpo cierto debido, yo me voy con mi caballito clavileño de la orida, donde vive María Paula, toco la puerta, no sale nadie, entonces cojo el caballo y lo amarro de la puerta de la entrada de la casa de María Paula con una nota en la frente diciéndole: aquí le entrego el caballo clavileño y me voy. Y resulta que más me demoro en irme, en voltear de la residencia de doña María Paula, cuando aparecen los dueños de lo ajeno, que aquí pululan por todas partes, y se roban el caballo. Y por tanto el caballo perece. ¿Por qué pereció el caballo? Porque se lo robaron. ¿Qué es lo que dice la disposición del 1739 frente a la responsabilidad? Que si el caballo ha perecido por ese fenómeno de culpa grave mía o de dolo, artículo 63, inciso final, cuando dice que el dolo es la intención positiva de causar injuria o daño a la persona o propiedad de otro, yo respondo. Pero si el caballo ha perecido no por culpa grave, ni por dolo, sino por culpa leve o por culpa levísima, yo no respondo. ¿Será que la conducta de dejar en Colombia el caballo en el jardín de la casa de la acreedora con la nota de entrega constituye una actitud de culpa grave? Yo pienso que sí, porque sea que me expongo a que el caballo se pierda, lo sustraigan, lo roben, lo hurten, qué sé yo, y mi responsabilidad será plena en los términos del 1739. Analicen ustedes ese fenómeno de la disposición, miren y traten de encuadrar la conducta del deudor de la entrega, que es una conducta culposa, que es una conducta de culpa grave, que es una conducta de dolo, de mala intención, porque uno no puede realizar esas conductas simplemente con imprudencia, con falta de advertencia y con falta de diligencia. En esos casos, el deudor de la entrega, culposo, con actitud culposa de culpa grave o de dolo, responde. Si su actitud no es de culpa grave, sino que es de culpa leve o de culpa levísima, no responde, pero siendo esta en los términos que manifiesta en 1739, responde. Pienso que con esto completamos todo el panorama del fenómeno de la pérdida de la cosa, que es un cuerpo cierto que se debe. Por favor,
lean los artículos, repasen los artículos, lean la doctrina al respecto, complementenla con la jurisprudencia y tendrán ustedes una medida completa sobre este tema. Muy amables, mil gracias.